Continuamos con la tragedia que se está viviendo en Siria. Según la Organización Médicos Sin Fronteras, ha señalado que los hospitales de Alepo están al borde del colapso debido a la gran cantidad de víctimas que ingresan por los ataques del gobierno en los barrios de esa ciudad. Los ataques aéreos en los barrios rebeldes de Alepo al norte de Siria continúan. En el tercer día, las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad han lanzado nuevamente barriles bomba durante la madrugada del martes, que han matado a 36 personas, de las cuales 5 son niños. A estas se suman las más de 100 víctimas de los bombardeos de los últimos 2 días. Según la agencia estatal árabe siria de noticias, el régimen ha realizado operativos y ha eliminado completamente a grupos terroristas armados en la ciudad de Alepo. Sin embargo, no menciona los ataques aéreos, y es que los barriles bomba, además de tener los explosivos, incluyen vidrios, clavos, acero y otros elementos que pueden generar más daño entre las víctimas. Al respecto, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras informó que debido a los recientes ataques aéreos, los hospitales de la ciudad de Alepo se encuentran abarrotados y al borde del colapso, por lo que la institución, que además ha condenado el ataque indiscriminado, está enviando suministros médicos para afrontar las emergencias. En tanto, Naciones Unidas ha programado para el 20 de diciembre una última reunión preparatoria para afinar los detalles de lo que serán las conversaciones de paz sobre Siria, que iniciarán el 22 de enero en la ciudad suiza de Montreux. De otro lado, el embajador de Irán en Moscú, Mehdi Sanai, ha señalado que su país está dispuesto a asumir mayor protagonismo en buscar la solución al conflicto, pero no aceptará condiciones para su participación. Muy bien, realmente debe ser preocupante, terrible la situación que viven pues los médicos de esta Organización de Médicos Sin Fronteras, viendo pues que la llegada de decenas de personas con heridas graves luego de estas explosiones, ¿no? Porque han estado lanzando barriles con explosivos a barrios donde han muerto ayer, por ejemplo, 28 niños, ¿no? Entre las víctimas. Entonces uno se pone a pensar pues que la ayuda pues no llega, ¿no? Son estos pequeños esfuerzos de Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras los que están ayudando a esa gente, ¿no? No solo que la ayuda no llega, que además la ONU ha dicho el día de ayer de que necesita más ayuda humanitaria por parte del mundo, en una crisis que tiene, como hemos dicho en alguna ocasión, casi 9 millones entre desplazados y refugiados. Bueno, no solamente requiere más ayuda, sino que requiere además una intervención más importante de la comunidad internacional para resolver el conflicto. Es decir, podemos seguir hablando de un conflicto como el sirio solamente en términos de armas químicas, cuando las armas químicas no han matado a más de 10.000 personas, mientras que hay más de 125.000 muertos. Podemos seguir hablando de armas químicas solamente cuando esta crisis humanitaria, pues la cual es responsabilidad no solamente del gobierno, quien es el que comete estos atentados y esta devastación, lo que tú has explicado Alepo y el uso de estas bombas bastante particulares, pues claramente atentan contra la seguridad de civiles, pero también por parte de la oposición, en la cual hay grupos radicales que también abusan de la fuerza y también cometen violaciones, como la ONU también lo ha dicho. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? La única salida de Ginebra, vamos a esperar hasta el 22 de enero para que esto suceda. ¿Y qué esperamos de Ginebra? La pregunta. En Ginebra se van a reunir ambas partes, y la idea de Ginebra 2, que curiosamente no se realiza en Ginebra sino en otra ciudad, pues tiene como objetivo básicamente formar un gobierno de transición con la participación de ambas partes. La pregunta es, en este contexto donde al-Assad tiene cierta legitimidad internacional, donde ha logrado un acuerdo con Occidente por el tema de las armas químicas, donde no recibió ninguna sanción, donde además está avanzando militarmente y la oposición está retrocediendo, ¿es creíble que al-Assad pueda ceder el poder a un gobierno de transición que sea compartido por las dos fuerzas, tanto por la oposición como por el oficialismo? No es creíble. Entonces, yo la verdad no espero mucho de Ginebra 2 y más bien tengo mucho temor de que la comunidad internacional guarde todas sus energías en este encuentro, que falta de alguna manera más de un mes para eso. Claro, y eso sumado a la falta, por ejemplo, de medicinas en los hospitales, que los niños en los refugiados no hay vacunas para la polio, por ejemplo. Y esta enfermedad está afectando a las criaturas, niños que han huido de la guerra, que ahora pueden ser víctimas de la polio. Sí, el clima, el frío, la situación en los campos refugiados, que es dramática, una situación crítica, la falta de médicos, la falta de asistencia económica, la falta de otro tipo de ayuda que se traduce en muchas formas. Todo eso pues agrava más el conflicto y la situación, sobre todo los civiles, que es finalmente lo que más nos preocupa, la situación humanitaria, la situación de aquellos que no participan de conflicto y que están protegidos por los convenios, por la Convención de Ginebra y por el derecho internacional humanitario.
Muy bien, nosotros vamos a ir a Rusia. El presidente Vladimir Putin otorgó un millonario préstamo a Ucrania. El gesto es interpretado por todos como un rescate financiero que busca alejar a Kiev de la influencia europea. Cuando más crece la presión en Ucrania para que el presidente presente su renuncia debido al acercamiento que tiene con Rusia, Víktor Yanukovych ha decidido visitar a su homólogo Vladimir Putin en Moscú. En Kiev, mientras tanto, las marchas de protesta contra el gobierno continúan y exigen que el Ejecutivo firme un tratado de asociación con la Unión Europea que Yanukovych ha postergado. En la cita, Putin anunció que otorgará un rescate financiero a Ucrania de $15.000 millones. También le hará un descuento de más de 30% en el precio del gas natural que exporta a la República postsoviética. Este último acuerdo entrará en vigor a comienzos de enero. Frente a cualquier especulación, el presidente ruso adelantó que no se ha conversado sobre la unión aduanera para Ucrania, una alternativa a la asociación con Europa y que ya integra Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Y me gustaría tranquilizar a todo el mundo. No hemos discutido hoy en absoluto la posibilidad de que Ucrania pueda adherirse a la unión aduanera. Mientras que ambos mandatarios se reunieron en Moscú, en Kiev cientos de manifestantes continuaron pidiendo en las calles que la solución financiera a los problemas del país sea su integración a la Unión Europea en vez de aliarse con los rusos. La oposición ucraniana incluso ha pedido las elecciones anticipadas, ya que aseguran que el presidente Yanukovych ha renunciado a los intereses nacionales. Muy bien, Ucrania es como haciendo similitud, ¿no? De manera figurativa, es como una novia con dos galanes, ¿no? A ver, que le están prometiendo el oro y el moro para ver con quién se va a casar. Pero vemos que es una situación difícil también para el presidente, ¿no? De Ucrania, ¿no? Sí, porque si bien las manifestaciones que hemos visto estos días por televisión nos recuerdan pues que hay una población muy importante que está a favor del acercamiento a los europeos, esto no debe desconocer que existe también una población muy importante en Ucrania que está de acuerdo de la unión con el acercamiento con Rusia, sectores mucho más ubicados al este del país, además que dependen enteramente de su vida comercial, cultural, dependen de su relación con la expotencia mundial, pues Ucrania es un país partido en dos, pero a pesar de ser partido en dos, hoy en día en torno a una decisión crucial, hay un tema central y es que Ucrania depende mucho de Rusia, el gas que recibe, que mantiene pues Ucrania vivo, sobre todo en condiciones como las actuales en pleno invierno, depende de Rusia y su economía depende mucho de Rusia, y todos sabemos qué hace Rusia cuando un país le da la espalda. Ya ha pasado con los casos de Moldova y Georgia, en donde Rusia ha ido cortando, igual con Lituania, cortándose prerrogativas. Entonces ya sabe Ucrania qué le va a pasar si se acerca a la Unión Europea. De ahí que el presidente Yanukovych le haya dicho a los europeos: ¿qué me dan ustedes a cambio? Y lo que Putin da a cambio son digamos, cosas muy interesantes, promesas de inversiones, y no solamente eso, la reducción del precio del gas, que fue un tema muy difícil y que llevó a Timochenko a la cárcel, en un 30%, lo cual es para fines ucranianos es muy importante. Yo creo que Putin le está ganando la partida a una Unión Europea en crisis económica, y creo que Ucrania de alguna manera se está acercando, y todas estas promesas de alguna manera deberían llevar a disipar las protestas que estamos viendo estos días. Pero, todo parece indicar que la balanza se inclina a favor de Rusia, pero ¿qué va a hacer el presidente con las protestas? Porque también eso va a significar una reacción de la población. Sí, lo que digo es que cuando la población vea, si es que es cierto, la reducción del precio del gas, que es fundamental en la economía y en las familias ucranianas, en un 30%, yo creo que esto debería ir menguando un poco la protesta. Pero el problema de la protesta es que la protesta no solamente es económica y no solamente que quieren un mercado, es también política. Y, por ejemplo, gran parte de la población ucraniana ve a Ucrania como un país muy corrupto, como lo dicen pues las principales fuentes internacionales, y ven al gobierno como muy corrupto, y ven en el acercamiento a Europa, al alejamiento de Rusia, justamente dar fin a estos grados realmente importantes de corrupción que tiene este país. Entonces yo creo que es un tema no solamente económico, también político. Ahí Timochenko juega su papel también, apoyando a la oposición en desmedro del oficialismo. Muy bien, y vamos a seguir en Rusia, donde el Parlamento aprobó una ley de amnistía que beneficiará a los activistas de Greenpeace y a miembros del grupo Pussy Riot. Tal y como se anunció hace unos días, el Parlamento ruso aprobó en primera lectura una ley de amnistía que podría conducir a la liberación de algunos presos políticos por vandalismo.
Ello significa que los 30 activistas de Greenpeace podrían evitar la cárcel, así como las 2 integrantes de la banda musical las Pussy Riot. Aunque es casi un hecho de que todos ellos recuperarán su libertad, aún no se sabe la fecha exacta en la que ésta se efectuará, ya que las autoridades rusas han dicho que esto no ocurriría de un día para otro. Los 30 activistas que viajaban a bordo del Arctic Sunrise fueron excarcelados el mes pasado en San Petersburgo, pero los 26 extranjeros que hay en el grupo no pueden dejar la ciudad mientras se lleva adelante una investigación en su contra. Mientras que en el caso de las 2 integrantes de las Pussy Riot, ellas podrían salir de prisión el mismo día en que se apruebe el decreto. El presidente ruso Vladimir Putin propuso esta amnistía para conmemorar el aniversario de la adopción de la Constitución postcomunista de Rusia en el año de 1993. Muy bien, nos vamos a Corea del Norte. Miles de soldados prometieron lealtad a Kim Jong-un, hijo del fallecido presidente Kim Jong-il, de cuyo fallecimiento se cumplieron 2 años. En el segundo aniversario de la muerte de Kim Jong-il, militares y altos funcionarios de Corea del Norte han prometido lealtad a quien denominan el brillante camarada Kim Jong-un. Los votos de obediencia al hijo del fallecido presidente se realizaron en una ceremonia bien orquestada, como es habitual, y se produce días después de la ejecución de Jang Song-taek, tío y mentor del joven líder norcoreano. Jang, de 67 años, fue acusado de traición y hasta su caída era el segundo hombre más poderoso del régimen comunista. El vicemariscal Choe Ryong-hae sería su sucesor, pues se le ha visto con mayor protagonismo en las últimas actividades del gobierno. Pero quien sí ha hecho sentir su ausencia es la hermana de Kim Jong-il y viuda del traidor Jang, Kim Kyung-hee, otra importante figura política del país. La mujer tiene rango de general de 4 estrellas y ha sido clave en el círculo de poder de la familia Kim. La agencia oficial norcoreana también mostró a Kim Jong-un visitando en compañía de su esposa, Ri Sol-ju, el mausoleo de Pyongyang donde se encuentra embalsamado el cuerpo de su padre. La primera dama norcoreana no era vista en público desde el mes de octubre. El aniversario de la muerte del querido líder congregó a miles de personas que le rindieron homenaje con ofrendas florales. Sin embargo, sus vecinos del sur salieron a las calles para protestar contra la dictadura de los Kim. En Seúl, la capital surcoreana, la población teme que tras las purgas militares, el gobierno de Kim Jong-un esté perdiendo estabilidad, lo que podría generar algún tipo de acción militar. En Corea del Sur, recuerdan a Kim Jong-il como el dictador que gobernó Corea del Norte durante 17 años, periodo en el que el país pasó por graves hambrunas y crisis económicas mientras alcanzaba logros militares como sus primeras detonaciones nucleares. Muy bien, hace unos días estábamos comentando de la ejecución del tío de Kim Jong-un y ahora la última información es que la tía, la esposa, han desaparecido de los actos oficiales, así que no se sabe qué ha pasado con ella. ¿Qué te parece? Bueno, lo que hemos visto ahora eso es un paso más en ese proceso de consolidación de una nueva élite en Corea del Norte, que le encabeza obviamente Kim Jong-un, que es claro que él... Es todo un proceso que ha durado todo el año. Él es un joven de menos de 30 años que se ha ido consolidando y que este proceso de consolidación ha implicado, creo yo, no solamente purgas, la más importante la de su tío, sino también, además de las purgas, ha implicado pues demostrar poder ante el mundo. Yo creo que toda esta parafernalia nuclear que vimos a lo largo de este año tenía como objetivo justamente asentarlo a él como el gran poder en Corea del Norte. Ahora, este proceso de transición hacia una nueva generación de gobernantes, como lo que estamos viendo, debería pues traer de alguna manera algún tipo de consecuencia en el par, en Estados Unidos, en Japón, en Corea del Sur. ¿Qué hacer frente a esta nueva generación? Nuevamente, enfrentarnos y romper líneas o establecer un canal de comunicación. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa.